Bueno, muy buenos días a todos los participantes de la jornada, al señor director, al jefe de agrupación, a los colegas y a los instructores, a todos los presentes. Es maravilloso, me pone muy contento poder participar de esta manera, en estas jornadas de TIC, que de alguna manera es la forma también apropiada de participar, donde demostramos y quiero demostrar también que las distancias o la presencia física para la transmisión de información y para la comunicación social dejan de ser de imprescindibles, ¿no? La copresencia, la presencia física y la ubicuidad, estar en cualquier lugar, desde cualquier momento, poder compartir alguna idea, algunos valores, algunas experiencias, van siendo mediadas cada vez más por estas tecnologías. Y invitado por Mabel Sotelo, colega, apasionada como yo de la comunicación social y de la educación, mediadas por tecnologías de la información y la comunicación, ya hace unos 20 años entendida como TIC, invitado para ver de qué forma podía participar, ya que físicamente no podía estar, elegí esta manera. Como profesional, soy periodista, hace 20 años conozco la internet, las aplicaciones, móviles y de oficina, cómo eso podía ser transferido a la educación, pero específicamente a la educación para la formación de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, con la experiencia, con la escucha atenta de las situaciones, con la participación en jornadas anteriores, con toda esta experiencia que se nos va dando, nos vamos dando cuenta que en abstracto no podemos hablar, y así fue que fui viendo cómo podía traducir a las necesidades profesionales que el futuro oficial tiene, o que el oficial del ejercicio tiene, todo lo que en educación y en tecnologías educativas, por medio de los cursos y cuestiones en las que uno se iba ayornando, podía ser agregado de a poco, teniendo en cuenta la realidad de la estructura con la que contamos, tanto de edilicia como de infraestructura electrónica y eléctrica, disponibilidad del uso de los dispositivos en el aula, etc. En eso descubrí que hay muchas zonas grises. Es decir, la educación pondera y promueve y destaca estos dispositivos para su integración en el proceso cotidiano de dar clase. Es decir, hay que pensar una planificación en la cual el pizarrón, la tiza, son un elemento no descartable en absoluto, pero que debe ser obviamente enriquecido con todo el poder que lo audiovisual y lo multimedial tiene, y que estas tecnologías, que antes eran lejanas, que nos hacían creer que un medio de comunicación, la televisión, la radio, o un titular de diario era algo específicamente de corporación, o sea, de grandes grupos económicos, ahora se pone en nuestro escritorio y hasta en nuestro bolsillo. Con esta disponibilidad que nuestros cadetes tienen, que los oficiales tienen, lo que sí se ve es la resistencia institucional de las normas, de la burocracia, y también por pertinentes normas de seguridad, que tenemos como que repensar absolutamente todo. Entonces, algunas cosas se pueden incorporar, otras vamos a tener que empezar a dar la sensación, ¿no?, de dialogar mucho, docentes, sociedad civil, funcionarios civiles, profesionales de la seguridad, ustedes, para ver de qué manera no dejamos afuera toda esta gran revolución e innovación permanente que se da con los dispositivos que todos tenemos en nuestro bolsillo. Todavía hay mucha sanción, efectivamente, por cuestiones de seguridad, de protocolos, de normas y de disciplina, pero también es cierto que esos dispositivos ya no se diferencian de tener muchas veces una computadora en el escritorio, y son mucho más livianos, mucho más ágiles, y tienen a veces la misma potencialidad o mejor de ingresar para la búsqueda de información, para bajar imágenes, para conseguir situaciones grupales, colectivas en tiempo real. Entonces, de a poquito, digamos, fui en mis clases de comunicación social, teniendo en cuenta que además de los problemas propios de la tecnología, su existencia, su uso cotidiano o no por parte de los cadetes, la posibilidad de usarlo o no dentro de las aulas, también de los oficiales de experiencia, fui incorporando algunas cuestiones más de tipo estática, ¿no es cierto?, de situacionales, como filmar, como producir video, como con la computadora buscar y complementar información que se estaba dando en el aula, no solo a fines de ampliar o extender, sino también a los fines de producir el conocimiento al que uno quería llegar, que muchas veces es uno de tipo práctico o habilidad, otras veces algo de carácter teórico o conceptual. En el caso de, imagínense, como la materia de comunicación social está directamente asociado a las competencias comunicativas del funcionario público en relación a sus superiores o subalternos, pero también hacia la sociedad que sirve, ¿no es cierto?, en una seguridad republicana entendida cada vez más como construida por todo el colectivo social. Es indudable que el oficial también va a tener un impacto muchísimo
más fuerte en la noción de seguridad que tiene el ciudadano en la medida que se expresa oralmente, por escrito, pero también frente a los medios de comunicación que son omnipresentes y que hasta incluso un ciudadano cualquiera puede estar firmando cualquier procedimiento, esté siempre con la comunicación mínimamente preparado para seguir contribuyendo a esa cuestión o esa variable que es la imagen pública de la institución. Entonces, como con los objetivos de contribuir a la imagen de la institución, que ya de por sí es muy positiva, pero puede verse muy deteriorada por cualquier imagen negativa producida por un mal procedimiento, por un abordaje excesivo de un ciudadano o por la falta de manejo comunicacional en una situación cotidiana en un barrio, materias como la mía requieren de sumergir al cadete, pero también al oficial, de arraigar competencias, de perfilar, afilar o precisar algunas nociones de estas tecnologías. Hemos incorporado, por ejemplo, el filmarse, el exponerse, el ver su propia imagen, cómo circula con una red, qué significa el intercambio de opiniones sobre lo que uno ha dicho o no ha dicho. Todas esas cuestiones que como funcionario muchas veces es mejor estar prevenido y preparado y no esperar a que pase, porque cuando pasa generalmente ya la opinión pública es libre y sus efectos positivos y negativos ya quedan fuera de control. Y en ese sentido, las tecnologías de la información y la comunicación son un medio más que óptimo para verse, para ampliar las propias capacidades de oratoria y retóricas, ya no a la vieja usanza, solo orales o escritas, sino también la nueva retórica, la retórica 2.0, 3.0 se dice también, la dispuesta a recibir una crítica inmediata, una imagen, una respuesta positiva o negativa en forma inmediata mediante una red social, oficial, institucional e incluso muchas veces la de sujetos y personas cercanos a nuestra profesión, pero que no están directamente vinculados con nosotros, como los miembros de la comunidad, que pueden opinar, decir, vamos a decir, se los voy a decir vulgarmente, pueden decir y hacer lo que se les canta sobre nuestra imagen. Entonces, este nuevo escenario de la sociedad de la información, la sociedad de la comunicación, Orozco, un gran autor que recomiendo, habla de las sociedades de aprendizaje, es el trasfondo en el que me impulso a ir incorporando algunas de estas tecnologías para filmar, subir a redes, ver conocer cómo interactúan entre ellos los cadetes y también los oficiales, notando, y esto también quiero decirlo, de alguna manera como parte de mi aporte en esta participación, una gran brecha entre la experiencia de los oficiales con más años y los cadetes. Es un tema en el cual planteo preguntas, dejo el tema como planteado. Es decir, pareciera como que el hecho de los años no da experiencia, pero también a veces cierto carácter sancionatorio a las novedades que los cadetes, por el hecho de ser jóvenes, por haber vivido en otro momento, con otra cultura, con otra accesibilidad a estas tecnologías, nos sentimos con la autoridad para sancionarlos, incluso hasta para reprimir ese uso. Esta noción ha permeado en algunos cadetes y a veces en algún subalférez que cree que lo que hay que hacer es vivir en un mundo sin conexiones, sin redes, sin tecnologías. Obviamente no abonamos esa idea porque alejaría la labor del funcionario público de los avances que se están dando a la sociedad civil a la que sirve y del propio Estado, del que forma parte, que se habla de gobierno electrónico, de e-government, y cuestiones que van a requerir y que cada vez más de a poquito van a ir incorporando y asumiendo esta distribución ubicua y bastante homogénea de algunos mínimos disponibilidades tecnológicas con las que todos ya contamos. Desde ya entonces, que habiendo ejemplificado un poco para qué uso las tecnologías, Mabel también me decía que cuente mi experiencia como community manager, comúnmente esta cuestión de administrar redes propias de alguna organización, de una organización socioeducativa, una ONG, un programa de radio. Y efectivamente, ya sabes, yo cuento con experiencia en ese sentido, soy productor periodístico y he trabajado con un propio programa en una comunidad, una radio educativa con 8 o 9 programas, en la que permanentemente estábamos dando cuenta de las novedades y temas centrales de cada uno de los programas. Esto es una variedad importante de novedades cada semana. ¿Qué es esto de Community Manager? Bueno, es muy interesante para la parte de desarrollo de extensión o los vínculos con la sociedad, tener una idea de lo que implica atender esta comunicación. Porque como ustedes saben, la comunicación es atender al otro, es que el otro existe para mí. Ahora, si yo agrego un medio, como una pantalla, ¿no?, nueva, y ese otro se expresa
Tenemos casos conformidades, necesidades, disconformidades o disgustos, y yo no presto atención, indudablemente se daña la comunicación. Es igual que antes, ¿no? Si me daban vuelta la cara, es lo mismo que me atiendan. De la misma manera, cuando abrimos un proyecto de extensión o hacemos una actividad con la comunidad y vamos haciendo cosas para la gente y los invitamos en Facebook, en Twitter o subimos un video en YouTube, tenemos que prestar atención a qué es lo que nos responden y responder, estar presentes, el feedback permanente, ¿no es cierto? Eso es la gestión de la comunidad, la gestión de comunidades virtuales, ¿no? Es decir que en resumen, y ustedes van a ver un montón de experiencias en las que se incluyen promociones, campañas, políticas o de organizaciones no gubernamentales con campañas de salud, de prevención en la educación, etcétera. Lo que van a ver siempre está puesta en escena de varias redes en las cuales uno o más personas, vamos a decir los cibercomunicantes, ¿no es cierto?, oficialmente contratados o miembros de la institución, dan cuenta permanentemente y conversan permanentemente con todos los usuarios que se han sumado a esas redes y jamás les atienden a aquellas preguntas, cuestiones, demandas, pedidos que precisamente hacen a lo más importante de la actividad que uno hace, ¿no? Si por ejemplo uno va a hacer un taller y ese taller es de idiomas y la gente ha respondido, tiene que tomarse el trabajo de responder cada una de las dudas, inquietudes, horarios y cuestiones que ese usuario posible, ese visitante de nuestro taller ha querido plantear, porque si no lo hiciéramos estaríamos dañados de feedback y precisamente con que señalaríamos que no participe de la actividad y con esto dañaríamos el objetivo de generar una situación y que precisamente cuente con la gente. Todo lo que es educación ahora se está mezclando mucho con lo socioeducativo porque precisamente las instituciones ya no se ven más aisladas del entorno barrial, del local, regional, incluso a veces obviamente en Gendarmería Nacional el que le toca servir, así que estas cuestiones de las tecnologías se acercan a todo el mundo, pero también exponen con mucha facilidad de qué manera uno responde a toda esta incorporación. Desde ya creo que la formación y la educación de las personas que participan específicamente de proyectos socioeducativos para poder entender de qué se trata, el ida y vuelta, crear páginas, invitar a páginas asociadas, aumentar la circulación, aumentar, digamos, los clics de los visitantes, es toda una ciencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la significatividad, con el conocimiento del otro, de lo que pueda importarle, que pueda interesarle antes de crear un proyecto y una vez que se lo crea, las dudas, preguntas y cuestiones que se va... Bueno, y este es mi cierre, obviamente unas horas después para estas jornadas, y esta fue mi presentación precisamente de cómo voy integrando las tecnologías diversas, entendidas como dispositivos que me permiten poner en juego diversos lenguajes, además del horario escrito tradicional, los multimediales y los hipermediales, ¿no? Esta práctica colaborativa entre presencial y no presencial cada vez produce saberes, conocimientos o permite llegar a ellos. Y la posibilidad también de compartir con ustedes mi experiencia como administrador de redes de comunidades virtuales, interactuando para crear audiencias de radio y seleccionar y ponderar temas y dar respuestas a inquietudes de oyentes durante varios años. Agradezco a todos por su paciencia, nos fueron 15 minutos y nos vemos ahí en la queridísima Escuela Güemes.